La Asociación Buenas noches. La Asociación Colombiana de Genética Humana da la bienvenida a los panelistas y asistentes a este evento académico. La Asociación Colombiana de Genética Humana agremia a distintos profesionales del área y busca promover y desarrollar iniciativas que contribuyan a la generación y consolidación de la comunidad científica en el área de la genética, a través del estímulo a la investigación, el análisis, la reflexión, la evaluación y supervisión de diferentes tópicos del área. Invitamos a todos los profesionales de las ciencias biológicas y de la salud que se desempeñan en campos afines a la genética humana a que hagan parte de nuestra asociación. De la misma forma, queremos invitarlo al Congreso Nacional e Internacional de Genética Humana, que se desarrollará en la ciudad de Medellín el próximo 14 a 16 de junio del presente año. En este marco, la Asociación Colombiana de Genética Humana conmemora el Día Internacional del ADN, los 70 años de la descripción de la estructura de la doble hélice del ADN y los 20 años de la culminación del proyecto del genoma humano, con este conversatorio que es titulado Nuevas técnicas de secuenciación para el estudio de ADN y del genoma humano, avances y retos. Este conversatorio cuenta con la participación de expertos en diferentes áreas de la genómica. Moderará la sesión la doctora Silvia Maradei. La doctora Maradei es médica con maestría en genética humana y es aspirante a doctorado en ciencias biomédicas. Actualmente es secretaria de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Genética Humana, directora científica de Biotech-Gen y genetista clínica en el Hospital de la Misericordia. Tiene amplia experiencia en genética clínica, análisis de datos genómicos y curación de variantes. Bienvenidos a este evento.
Muy buenas noches, nuevamente bienvenidos a este conversatorio académico. Les damos de nuevo la bienvenida y las gracias a nuestros panelistas invitados. Yo voy a estar moderando la discusión y voy a dirigir las preguntas hacia cada uno de ellos de acuerdo con su perfil profesional, su experiencia y su trayectoria. Por favor, panelistas, tengan en cuenta que el tiempo propuesto para participación de cada uno de ustedes es de aproximadamente 2 minutos. Y al final del debate vamos a abrir un espacio para preguntas de los asistentes al evento, a quienes invitamos a dejar consignadas las preguntas a manera de texto corto en el chat. Estamos muy complacidos de tener más de 300 inscritos al evento, por lo que estamos transmitiendo en vivo también en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram a nombre de la Asociación Colombiana de Genética Humana. Para dar inicio a nuestro conversatorio, damos la bienvenida a nuestros panelistas formalmente. Primero al doctor Jorge Duitama. El doctor Jorge Duitama es ingeniero, magíster en Ingeniería de Sistemas, es doctor en Ciencias de la Computación de la Universidad de Connecticut. Tiene más de 15 años de experiencia en construcción de herramientas de análisis de datos bioinformáticos y ha liderado el desarrollo de diferentes herramientas como NGCEP, RevHub, Explora y Primer Hunter. En genética humana, el doctor ha trabajado en secuenciación, descubrimiento de haplotipado e interpretación de variantes y en descubrimiento de péptidos para inmunoterapia en cáncer. Tenemos también la participación de la doctora Marcela Gálvez. La doctora Marcela Gálvez es médica con maestría en genética de la Universidad del Rosario. Además tiene una maestría en epidemiología genética de la Universidad Erasmus en Rotterdam y actualmente se desempeña como directora científica en Gencell Pharma y como directora científica de la Fundación Colombiana de Enfermedades Huérfanas, FUNCOLEF. Es además directora del Grupo de Investigación Genuino, enfocado en la medicina de precisión y la genética clínica. Tenemos también la participación del doctor Harvey Velasco. El doctor Harvey Velasco es médico genetista, es especialista en genética médica de la Universidad Javeriana, magíster en ciencias, con más de 20 años de experiencia en áreas del desarrollo de la genética y la genómica, tanto médicas como humanas, además en investigación translacional, en innovación y es docente que presta además atención a pacientes, familias y comunidades que padecen enfermedades genéticas. Se desempeña como líder de medicina genómica en la unidad de bioentendimiento del Centro de Biociencias de Sura y es asesor en temas de genética médica para esa compañía. Y finalmente tenemos acompañándonos a la doctora Marina Muñoz. La doctora Marina Muñoz es bióloga de la Universidad del Tolima, es magíster en microbiología y doctora en biotecnología de la Universidad Nacional. Tiene estudios de postdoctorado en ecología microbiana de la Universidad del Rosario y en epidemiología genómica de bacterias e interacciones hospedero-microbiota de la Universidad Andrés Bello en Chile. Tiene especial interés en el estudio de la diversidad, evolución, vías de transmisión, resistencia de antibióticos y factores de virulencia de bacterias, así como el impacto que ellas ejercen sobre los microbiomas. De nuevo, bienvenidos y vamos entonces a dar inicio a la discusión. Vamos a empezar preguntando a la doctora Marina cómo analiza el estado actual de la genómica en nuestro país. Muchas gracias a la Asociación de Genética por la invitación. Y con respecto a esa pregunta, nosotros tenemos un avance significativo en relación a lo que ha ocurrido en los últimos años. Desde que ocurrió la pandemia por COVID-19, nosotros hemos tenido la oportunidad de fortalecer esa red de vigilancia genómica gracias a la iniciativa del Instituto Nacional de Salud, donde se creó en su momento esa red de vigilancia genómica y estamos entonces en la oportunidad de hacer alianzas. En este momento, Colombia está dentro de los 33 países reconocidos por la Organización Panamericana de la Salud como referentes en temas de secuenciación en nuestra región, en la región de las Américas, y es uno de los países que tiene laboratorios de referencia. Entonces, al tener ese laboratorio de referencia de secuenciación en Colombia, nosotros contamos ya con una infraestructura fortalecida a nivel región.
¿Quiénes hacen parte de esa red de vigilancia genómica en el país? Son 23 instituciones formalmente en convenio con el Instituto Nacional de Salud, y dentro de esas 23 se encuentran empresas, se encuentran universidades y se encuentran instituciones públicas que en conjunto tienen un buen músculo para hacer secuenciación. Entonces ahí tenemos la oportunidad para fortalecer alianzas, para organizar un buen esquema de secuenciación, y ese es el siguiente paso. Entonces estamos bien, pero es el momento de aprovechar los recursos. Muchísimas gracias, doctora Marina. Doctor Harvey, usted desde su experiencia en Sura, ¿qué opina de esta pregunta? ¿Cómo analiza el estado del conocimiento de la genética? Pues uno lo puede ver, primero que todo, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchen, a los panelistas, a Asociación de Genética Humana también por la invitación. Lo puede mirar desde diferentes flancos, como en principio desde el punto de vista de la academia, hay formación de personal y talento humano en ciencias genómicas, ya sea desde los ámbitos de las ciencias básicas, desde los ámbitos de la computación, desde los ámbitos de ciencias humanas. Pueden haber de pronto unos 5 a 8 programas de doctorado y unos 10 de pronto de maestría con esos énfasis. Entonces, desde la academia, esa puede ser como un énfasis. Estamos avanzando y ya hay conocimiento y está generando ese talento humano. Si uno lo mira desde el punto de vista de investigación, o sea, rápidamente uno mira en PubMed, pone en PubMed Genómica Colombia, 400 más o menos publicaciones por año en promedio, y eso ha sido un crecimiento muy importante como el 2006, 2008 más o menos. Obviamente que es bueno o es malo, más bien comparémonos, y el punto de comparación puede ser Brasil, que nosotros alcanzamos una sexta, séptima parte de la publicación que ellos hacen, pero bueno, ahí vamos, es que Brasil es una cosa diferente a lo que estamos nosotros haciendo en Colombia. Entonces yo creo que vamos por buen camino. Si uno lo mira desde el punto de vista de la industria, desde el punto de vista de industria farmacéutica o compañías de diagnóstico, uno ve que hay unos adelantos bien interesantes, hay un posicionamiento regional, con generación de nuevo conocimiento, de innovación, de perspectivas de nuevos y buenos negocios, y eso también es algo interesante. Por ejemplo, si uno mira población latinoamericana, la tasa de crecimiento anual en los próximos años de la genómica en Latinoamérica puede ser del 9 al 16%. Entonces va a mover unos, no sé, 2.000 millones de dólares probablemente en los próximos 5 o 6 años. O sea que si eso es Latinoamérica, nosotros estamos ahí aportando algo, y pienso que también hay un buen desarrollo. Y si uno lo mira desde el punto de vista legislativo, también uno puede ver unos avances desde el año 2010 con la ley de huérfanas. Eso ha posicionado al empleo, a la herramienta de la genética y la genómica en pos de buscar diagnósticos mejor en tratamientos y también asesorías genéticas más oportunas, y pienso que vamos por buen camino. Hay que mejorar, por supuesto, tenemos que poner un listón bien alto, porque pues hacia allá es donde tenemos que ir. Quizás un punto de comparación interesante puede ser Brasil, a un mediano corto plazo, pero también podemos ver otras economías emergentes que puedan ser como faros de inspiración para que desde todas las áreas del conocimiento podamos llegar allá. Pero pienso que en síntesis vamos por un camino interesante. Me encanta que haya hablado de otros países en Latinoamérica, doctor, porque justamente la siguiente pregunta que quisiéramos hacer a nuestros panelistas es, en sus campos de acción, ¿cuál es el mayor beneficio tanto para nuestro país como que se ha visto en ese desarrollo de región LATAM a través del uso de tecnologías en genómica? Quisiera inicialmente dirigir esta pregunta al doctor Jorge Duitama. Buenas noches, Silvia. Primero que todo, muchas gracias por invitarme a conversar aquí con ustedes. Muchas gracias a la sociedad también por la invitación. País para Latinoamérica de la integración de la información genómica es precisamente que eso es, para mí eso es parte central de la medicina preventiva, eso es un componente fundamental, es parte de lo que es la nueva visión de salud, en la cual se
Utilizando la información genómica se predice mejor, se hace medicina de precisión, eso yo creo que ya no es un sueño, eso ya se ve muy real efectivamente con el trabajo nuevamente y quiero enfatizar un poco en el tema de todo el esfuerzo y del avance que ha hecho la empresa privada en diferentes campos, pues en su quehacer diario. Y entonces integrar esas herramientas, integrar pues de lo que vamos a hablar tal vez más adelante, la bioinformática, efectivamente ha sido muy, muy positivo, yo lo veo. ¿Y cuál es el beneficio principal que todos queremos? Pues efectivamente que el sistema de salud sea más eficiente y que eso redunde en pues, muchas mejoras para el sistema de salud colombiano y latinoamericano. Gracias, doctor. Y doctora Marcela, ¿usted qué opina? Bueno, yo creo que realmente estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha mencionado. Buenas noches, perdón, primero para todos. Creo que el doctor Duitama ha mencionado hace un momento algo muy importante y es que hoy en día la tecnología dentro del país ya está y yo creo que eso es algo que facilita mucho el acceso. Yo creo que algo que tenemos, que venimos discutiendo en los últimos años es justamente la importancia de evitar la fuga de datos genómicos, tanto en especies humanas como en otras especies del país, y el hecho de tener la tecnología disponible en el país pues nos hace muy fuertes en ese objetivo que tenemos como país y como región. Creo que también es importante. Digamos que, como decía el doctor Velasco hace un momento, Brasil obviamente por la cantidad de personas, el tamaño del país, pero también obviamente por ese desempeño tecnológico que tiene en genética, pues viene liderando toda la parte de diagnóstico, de investigación, pero yo me atrevería a decir que en la TAM, después de Brasil, está Colombia, tanto en diagnóstico como investigación, no solamente por las capacidades que tienen a nivel, o que tenemos a nivel de tecnología, como lo decía antes, sino también por los profesionales que hoy tenemos, como lo decía hace un momento, que estamos formando expertos en el área, tanto en la clínica como en la básica, como en la investigación, y eso creo que va a permitir que la región y el país pues siga creciendo de manera interesante. De acuerdo, muchísimas gracias. Y doctora Marcela, voy nuevamente con usted como actual presidenta de la Asociación Colombiana de Genética Humana. ¿Usted cuál considera que es el rol que han asumido las sociedades científicas aquí en Colombia ante la entrada de las pruebas genómicas en justamente el sistema de salud del que ya ustedes han hablado antes? ¿Y qué rol deberían asumir estas asociaciones ante el advenimiento de la medicina de precisión? Es una muy buena pregunta. Yo creo que desde la ley de enfermedades raras en el 2010 que empezó, digamos, a abrirnos las puertas en el campo del diagnóstico genético, las asociaciones científicas lideradas principalmente por la Asociación de Genética Humana, en su momento pues permitió que, por ejemplo, hoy en día podamos hacer diagnósticos que están incluidos en el plan de beneficios de salud, incluso cuando ya hay diagnósticos de enfermedades raras, con un mejor acceso a estos pacientes a todo lo que es su seguimiento y su tratamiento, y con disminuciones en las cuotas de copagos, etcétera. Yo creo que en lo que viene, y definitivamente estoy fiel convencida de que la genética es el futuro en muchas ramas, y hoy ya lo vemos en cáncer y en oncología y en farmacogenética y en un montón de cosas más, por hablar más en el ámbito clínico. La genómica juega un papel crucial en esto de la medicina personalizada y la medicina de precisión. Y yo pienso que en países, digamos, como Estados Unidos, Europa y países de Europa, realmente esto ya es un hecho, y las sociedades científicas debemos promover el uso racional, obviamente, y en los pacientes y personas en quienes esté indicado y se cumplan, digamos, obviamente todos los criterios suficientes para poder hacer este tipo de pruebas, pero creo que debemos estar a favor de que los pacientes tengan un acceso a tecnologías que permitan, al final de cuentas, a pesar de ser pruebas de alto costo, poder optimizar los recursos en salud al poder personalizar justamente el manejo del que se va a beneficiar un paciente y eventualmente disminuir también, por ejemplo, la tasa de efectos adversos. Así es. Bueno, y quisiera dirigir esta siguiente pregunta a la doctora Marina. Doctora, ¿cuál cree usted que es el rol que va a tomar la secuenciación de genomas completos en investigación genética y tal vez, ¿por qué no, en diagnóstico clínico? Claro que sí. Bueno, el rol que yo veo que se viene para la secuenciación de genoma completo es bastante sobresaliente. Vamos a tener acceso a la tecnología, vamos a tener personal capacitado que no teníamos hasta hace un par de años. Quisiera hacer un paréntesis ahí, y resulta que cuando ocurrió la pandemia, que comenzamos con la detección molecular de coronavirus,
comenzamos a fortalecer esa capacidad instalada, a traer secuenciadores y demás, pero quizás el desafío más grande fue encontrar a las personas capacitadas para poder hacer esos turnos de 24 horas para la detección molecular, que era lo más desafiante en su momento. Ahora ya estamos teniendo esas personas, como bien lo comentaban antes, y eso es fundamental. Entonces tenemos todas esas variables para poder utilizar esa secuenciación de genoma completo de una manera eficiente e incluso con toda esa información que tenemos de esos genomas completos, ya se están desarrollando paneles que son informativos. Entonces también, como bien lo acabaron de decir, es importante identificar los individuos que lo necesitan y qué es lo que necesitan. Si tenemos paneles de secuenciación de última generación donde identificamos esas regiones del genoma completo que son informativas, podríamos llegar a tener unos excelentes esquemas de detección molecular o de detección, aquí en el caso del diagnóstico clínico, que podría ser muy útil para hacer una detección oportuna y un tratamiento adecuado para cada uno de los pacientes. A nivel de investigación genética tenemos todo un campo por explorar, eso sí, es que tenemos casi que las herramientas totalmente disponibles para que podamos identificar cuáles son esos genes que efectivamente van a tener un impacto importante en el bienestar de cada uno de los pacientes. Entonces ahí están esas herramientas, están las personas, está el talento humano y está el apoyo incluso a nivel del Instituto Nacional de Salud. ¿Qué es lo que nos falta? Organización y proyección. Entonces hemos hablado en diferentes, incluso ambientes científicos, en cómo es importante que se genere algún esquema de participación de las diferentes entidades que pertenecen a ese Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, liderado también por los ministerios de Ciencia, Tecnología e Innovación, de Salud e incluso de Educación, en donde podríamos llegar a tener una excelente articulación para hacer esa medicina translacional que tanto queremos hacer. Entonces, desde mi punto de vista de investigación, estaría encantada que esa investigación salga del laboratorio y que podamos llegar a esas personas que en realidad lo necesitan. De acuerdo, doctora, salir de la universidad, no quedarnos en el paper, sino poderlo llevar realmente a una realidad que impacte positivamente a todas las personas. Y no solo hablando de diagnóstico genético en términos de el diagnóstico de enfermedad huérfana, por ejemplo, sino, por ejemplo, la susceptibilidad a una infección, como lo veíamos y lo trabajamos también en COVID y para muchos otros microorganismos que son patógenos para la salud humana. Entonces creo que definitivamente tiene usted razón, hay muchísimo que explorar y seguramente lo continuaremos explorando en los próximos años. Bueno, sigamos con una pregunta importante. Todos han mencionado la importancia de generar o de formar nuevas personas en nuestro país que puedan justamente atender a esos requerimientos de biología molecular que en su momento no teníamos formados y que la pandemia abrió también esa oportunidad, esa nueva ventana del conocimiento. Pero, ¿qué otras brechas ven ustedes? Y aquí quisiera que empezáramos por el doctor Tuitama, pero que cada uno de ustedes nos pudiera contar. ¿Qué otras brechas encuentra para la aplicación de técnicas de secuenciación, no solo de secuenciación NGS, sino técnicas de secuenciación de última generación, digamos, hablando de secuenciación de lecturas largas, por ejemplo, con PacBio, Oxford Nanopore, en nuestro país? ¿Cuáles serían esas otras brechas? Listo, Silvia. Yo creo que para mí voy a empezar por la brecha que veo más grande de diagnóstico genético en el país. Y es que para mí tal vez si quieres, oportunidad de mejora más grande que veo, es que Latinoamérica es la región del mundo menos representada en las bases de datos de variación mundial, con lo cual yo creo que todavía una gran parte del diagnóstico genético se hace a partir de un montón de variantes que han sido identificadas e interpretadas a partir de individuos caucásicos. Y pues eso seguramente está llevando a más de un error de interpretación. Y pasa por algo muy sencillo, y es que efectivamente hace falta la información pública, genómica, a nivel grande, global en los países de Latinoamérica, que como yo pues por lo que me había visto de otros países, de países que han hecho proyectos grandes de secuenciación, realmente la cosa pasa más porque el Estado, y que el gobierno del Estado se dé cuenta que es un tema, o sea, los estados que han implementado este tipo de cosas porque se han dado cuenta que inclusive es un tema de salud pública y que generar esa información, y por eso pues la información, si se genera de esa forma, quedaría pública, porque es un esfuerzo de Estado, en este caso con fondos públicos, para poder generar esa información pública y que quede definitivamente, y que quede disponible, así como está la información de los 1000 genomas humanos globales, para mejorar el proceso de diagnóstico genético. Ya después, pues siempre el limitante va a ser fondos.
En ese caso, pues para apropiar la tecnología, la brecha principal va a ser, en el caso de PacBio, pues en el caso de Illumina y PacBio, la brecha histórica es traer la tecnología al país, porque las máquinas son costosas, pero digamos que yo eso no lo veo tan difícil, o al menos tan grave, en el sentido de que inclusive países como Suecia tomaron la decisión de no comprar secuenciadores, porque no era costo efectivo. Entonces, digamos que eso yo lo veo como un limitante demasiado grande. Nanopore, y sobre todo con los últimos avances que está haciendo, de pronto está abriendo esa posibilidad de que Latinoamérica haya, por ejemplo, secuenciadores de lectura largas, ojalá con buena calidad. Después son los últimos que estamos esperando todos a ver cómo... Pero estamos esperando que desarrolle la tecnología, porque por otro lado, si me preguntas a mí, yo desde hace rato hubiera hecho una competencia de Nanopore. Si me preguntas a mí, como proyecto de investigación grande, hubiera reunido a todas las facultades de ingeniería electrónica de este país y hubiera tratado de hacer un secuenciador como el de Nanopore. Pues, Bueno, todavía está a tiempo. A rediseñar la tecnología. No, yo no puedo hacer eso. Como ingeniería electrónica, yo soy ingeniero de sistemas, entonces poco conocimiento. Bien, para ahí, pues para dejarlo. Gracias, doctor. Doctora Marcela. Bueno, yo creo que una cosa bien importante justamente va a ser el tema de costos. Y creo que eso no es solo a nivel de la región, sino en términos generales. Creo que es claro que esto va en disminución y lo hemos visto. Empezamos con un genoma de miles de dólares y le apuntábamos en su momento a tener un genoma de $1000 y ya le estamos apuntando a un genoma de $100. Y para allá vamos, ¿sí? Pero sigue siendo relativamente, y para nuestro contexto de sociedades en Latam y en Colombia, pues sigue siendo una tecnología un poco costoso y eso creo que genera todavía esa brecha de acceso limitado en las poblaciones. Adicionalmente, creo que desde el punto de vista tecnológico, si nosotros realmente somos muy estrictos, las tecnologías de short reads versus las de long reads son complementarias. Entonces, lo que yo veo por una cosa, me sigue faltando verlo por la otra y viceversa. Y entonces ahí uno es cuando yo siempre me pregunto cuál sería el genoma perfecto. Seguramente sería el genoma que inicialmente se haga por short reads y luego por long reads para poder tener toda esa información, y claramente eso probablemente no sea costo efectivo, al menos en este momento. Entonces creo que eso es bastante importante. Y lo segundo tal vez sería el conocimiento de otras profesionales de la salud no relacionados con la genética, de la genética en sí mismo, porque también, digamos, el desconocimiento de esta área, pero el uso de la misma de manera indiscriminada y de manera, debemos decirlo, a veces errónea, pues lleva a que gastemos recursos preciosos en cosas que deberíamos estar haciendo de manera correcta. Entonces yo creo que ahí tenemos gran trabajo por hacer desde las asociaciones científicas, desde las universidades, etcétera, de educar a nuestros colegas para hacer lo mejor posible. Gracias, doctora. Sí. Doctor Harvey. Ok, la pregunta es muy interesante para uno dar varios puntos de vista. Si uno divide la pregunta en el mundo de las raras y el mundo de las complejas, uno dice, aquí hay muchas cosas de oportunidad, de mejora. Por ejemplo, uno dice, en raras es el hecho de que hayan variantes que sean patogénicas o probablemente patogénicas y que sean fáciles de diagnosticar, digamos, me aleja un poco de la hipótesis de que sea muy interesante secuenciar muchas poblaciones para ver esas variantes. Sí me preocupa el mundo de las complejas, en donde no hay información, como lo dice Jorge, y entonces nuestras frecuencias alélicas y nuestras frecuencias con relación a la exposición, llámese enfermedad, riesgo de intoxicación, lo que tú quieras, ahí donde yo veo que hay una brecha muy grande que hay que cubrir. Entonces, esa es como la primera. Desde el punto de vista técnico, volviendo al mundo de las raras, esa brecha no solamente es nuestra, sino pienso que hay una brecha desde el punto de vista científico y desde el punto de vista tecnológico, y es cómo interpretamos las variantes. O sea, cómo llegamos a que sea costo eficiente intentar darle a una US un significado real hacia lo benigno o hacia lo patogénico. Entonces, esa es una brecha con la cual en este momento sufrimos cuando llega una US, cuando interpretamos una US, cuando no sabemos qué es lo que pasa con esa secuencia, esa lectura que estamos haciendo.
es una brecha que deberíamos entre todos nosotros tratar de más o menos sacar adelante. Entonces, brechas adicionales, el tema de recursos económicos definitivamente es súper interesante y eso nos lleva a pensar en cómo los buscamos, ¿sí? Los buscamos graneaditos, por así decirlo, hay una política pública, o sea que la pregunta de cómo solucionar la brecha a lo mejor no esté desde el punto de vista técnico, sino esté desde el punto de vista político o de política pública, en donde instituciones gubernamentales digan vale la pena hacer esto o incluso en alianzas con otras compañías o con capital público-privado y con alianzas no solamente nacionales sino también de índole internacional podamos adquirir y darle velocidad a eso que estamos haciendo hoy, que estamos haciendo Exoma, estamos haciendo Genoma, estamos haciendo Arraíz, pero son lo suficientes para entendernos y qué es suficiente para nosotros con los pocos recursos que tenemos. Entonces, tratar de entender lo poco que tenemos, para dónde queremos ir, y ese es otro tema de una brecha. Yo en este momento quisiera que nos pusiéramos a pensar todos hacia dónde queremos ir desde el punto de vista de la genómica, solucionar qué, salud, enfermedad, susceptibilidades, riesgos, hacia dónde queremos ir. Eso no veo y puede que esté absolutamente sesgado, pero esa es otra brecha que nosotros deberíamos también de empezar a comernos, o sea, para dónde queremos ir entre todos, como sociedad científica, como sociedad gremial, como ministerio, como compañías, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí yo dejo esas preguntas planteadas también. Gracias, doctora Marina. Vale, muchas gracias. Pues en definitiva, somos el mejor ejemplo donde profesionales de diferentes áreas estamos de acuerdo en puntos que son críticos. Y aquí somos profesionales con una área de actividad bastante heterogénea y pues identificamos esos puntos que son para mejorar y que son fundamentales. El primero, desde mi punto de vista, y tratando de resumir un poco lo que dijeron mis colegas, es primero, que identifiquemos la importancia de la investigación básica y de la investigación aplicada. Eso es fundamental y que lo identifiquemos no solo desde el punto de vista de investigación, nosotros como profesionales, que nos articulemos desde la investigación, desde la parte científica y la parte clínica, sino que también desde el gobierno vean esa necesidad de cómo la ciencia puede aportar en el mejoramiento de las condiciones de salud de la gente. Entonces, cuando nos referimos a que se destine un presupuesto y que se generen políticas desde el gobierno nacional, pues esto es simplemente para resaltar que es una inversión, no es un gasto. Estamos invirtiendo en que se genere conocimiento para mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces, cuando identifiquemos eso, va a ser el siguiente paso, que entre nosotros nos organicemos y que generemos este tipo de consorcios para llevar a cabo la investigación, donde necesitamos describir esa diversidad. Nosotros también la venimos identificando en todos nuestros proyectos de secuenciación. Muchas veces no tenemos contra qué comparar en bases de datos y estamos construyendo básicamente un repositorio de diversidad que no ha sido reportado porque pues precisamente no hay representatividad en esas bases de datos que generalmente son lideradas por países en vías ya desarrollados. Nosotros como países en vías de desarrollo estamos un poco rezagados en esa disposición de secuencias en datos públicos, entonces necesitamos seguir trabajando en eso. En este momento es necesario que tengamos a disposición una serie de recursos y volviendo al tema de la tecnología, pues han venido llegando muchos secuenciadores al país, los más robustos seguramente van a ser un desafío traerlos, pero pues cuando hablamos de costos de secuenciación también tenemos que comenzar a pensar cómo optimizamos esas corridas. Como si yo pongo una sola muestra en una corrida de secuenciación me va a salir sobreestimado ese costo, pero si nosotros optimizamos, reunimos muestras y tratamos de optimizar los protocolos también. Antes las químicas de las plataformas de secuenciación eran cerradas y eso es otra de las oportunidades de mejora que se han venido identificando. La pandemia también fue una oportunidad para abrir esas químicas de las casas de secuenciación, ya podemos utilizar reactivos de otras casas comerciales para poder llevar a cabo una secuenciación de más bajo costo, incluir más muestras incluso por corrida, y eso pues en nuestros países sería una ganancia enorme. Entonces ahí vemos que en resumen tenemos oportunidades de mejora, como bien lo decían, a nivel de políticas gubernamentales, a nivel de disponibilidad de recursos, a nivel de organización de la ciencia con la parte médica, de la investigación básica con la aplicada,
Y finalmente, a nivel de la implementación de esas plataformas de secuenciación que podemos utilizarlas de una manera mucho más optimizada, si es que nos ponemos de acuerdo en esos consorcios y si es que podemos optimizar los protocolos desde nuestro país. Gracias, doctora. Yo solamente quisiera agregar a lo que ustedes ya han dicho que definitivamente para poder continuar avanzando en todos esos sueños y todos esos lugares a donde queramos llegar en genómica, no solo debemos incluir, todos lo han mencionado, Estado, academia, empresa, sino a las comunidades. Creo que también tenemos una brecha importante en la educación que las personas tienen en nuestro país o el conocimiento básico muy general que pudieran tener frente a lo que representa, por ejemplo, una prueba genética sencilla, incluso para las personas que son pacientes con enfermedades huérfanas y a los que los médicos genetistas les explican una prueba para ellos, sigue siendo algo muy difícil de entender, a veces muy complejo de poner en términos sencillos y definitivamente creo que las comunidades también deben integrarse. Además que para lograr esa representatividad de nuestra diversidad seguramente necesitamos llegar mucho más lejos que las ciudades principales, que es donde actualmente pues estamos concentrando la gran mayoría de esfuerzos en genómica. Para la siguiente pregunta quisiera que el doctor Jorge Duitama nos contara cuál es el impacto y la importancia del conocimiento del análisis bioinformático en el contexto, por ejemplo, de analizar un genoma humano completo. Gracias, Silvia. Hablando de brechas, creo que nadie mencionó ya que la formación de bioinformáticos es una brecha. Puede ser que ya estamos De acuerdo. Maravilloso. Mentiras, hablando en serio, creo que la bioinformática, no sé si estén de acuerdo todos, está en el corazón no solamente está en el corazón de la investigación con cualquier cosa de genómica, o sea, con todo lo que tiene que ver con genómica, es lo que básicamente se necesita que exista después de que Se ha secuenciado. de que trabaja el secuenciador. Y eso para hablar de genómica, ¿no? No para hablar, eso sin irme a desarrollo de drogas, sin irme a todo el resto de las ómicas que también pues, están creciendo un montón. Entonces, suponiendo que en serio, que ya hablando en serio, la brecha todavía existe, pues creo que existe, la informática nuevamente está en el corazón del análisis, y creo que independiente de las herramientas, las personas que hacen el análisis de bioinformática son súper necesarias para que, por ejemplo, el diagnóstico genético quede bien hecho, ¿cierto? Pues que se llegue a las variantes que son, que se prioricen, que se, pues, se intente saber qué puede hacerse, por ejemplo, con una variante significativa. Para eso, pues hago referencia a la visión pues, que tuvo nuestra vicerrectora Silvia Restrepo hace ya casi 10 años, precisamente en los Andes hemos hecho el esfuerzo pues, siendo consecuentes con nuestra pues, misión de formación de capital humano para el país. Pues ya vamos ya vamos a cumplir 10 años de nuestra maestría en biología computacional, de la cual pues en este momento soy el coordinador. Y precisamente a lo que nos hemos dedicado es a eso, a formar las personas, a centrarnos en las personas que hacen el análisis, a hacer la formación de los estudiantes que adquieren las habilidades de análisis de datos, esa mezcla de conocimientos de biología con ingeniería de sistemas y si me voy más lejos de ingeniería química, de física, de matemáticas, para que efectivamente puedan hacer ese trabajo, para que efectivamente podamos hacer el trabajo de bioinformática. Ahorita pues nos da mucha alegría ver que tenemos cada vez más graduados, a mí me da mucha tranquilidad cada vez que ahora hablo de la maestría porque ya no tengo que decir que el futuro es el trabajo, que el bioinformático es ese futuro que eventualmente las empresas van a necesitar bioinformáticos, sino que creo que ya puedo decir tranquilamente que es el presente. Todos, Sí. así es. Entonces eso me alegra mucho, pues ya pues, la maestría hemos tenido muchísimos estudiantes que han salido, algunos están trabajando en industria aquí en Colombia, otros pues naturalmente fueron a hacer sus doctorados también, algunos ya han vuelto a hacer sus doctorados. Y sí, entonces la formación para mí la bioinformática es análisis de datos, es formación de capital humano y pues precisamente por eso hemos hecho todo el esfuerzo para poder avanzar en ese tema. Gracias, doctor. Y doctor Harvey, usted como docente de posgrados en genética en el país y con su experiencia en bioinformática clínica, en el análisis clínico, en la curación clínica de variantes, ¿cuál opina que es ese impacto de la bioinformática en los avances en genómica? Bueno, la bioinformática es una herramienta súper potente para poder trasladar y volver más fácil el entendimiento de algo tan complejo como es una combinación estocástica de miles de combinaciones y millones de combinaciones. Y nos sirve para muchas cosas. Desde el punto de vista del laboratorio, para ser precisos, para decir
y entre comillas llevamos 10 años tratando de entender esto, que la variante es patogénica o es benigna. Y cuando todavía no sabemos, porque llevamos solamente 10 años aprendiendo, bueno, que aún todavía nos queda mucho por aprender. Desde el punto de vista poblacional, yo pienso que es ese tamiz que nos acerca al entendimiento de eso tan complejo que son las miles y millones de combinaciones de variables y variantes a un perfil de riesgo de susceptibilidad para cualquier cosa, para farmacogenética, para genómica de poblaciones, para genética de poblaciones, para muchas cosas. Y obviamente la bioinformática es la puerta de entrada a un conocimiento muy acelerado del desarrollo de medicamentos, ¿sí? Digamos que antes la forma como se buscaba los principios activos cambia cuando entra la bioinformática, cuando ya hay la capacidad de hacer modelamientos, no solamente de la interacción gen y proteínas y las mismas proteínas en sí, y sus sitios de acción y sus interacciones. Entonces, ha abierto como herramienta entendimiento, precisión, pero también nuevas oportunidades en diferentes áreas, no solamente centrados en el ámbito médico exclusivamente, sino también en la posibilidad de hacer nuevas formas de abordaje desde el punto de vista de diagnóstico, de pruebas en investigación básica, ¿sí? Entonces, tiene una gran potencialidad, obviamente tiene mucho futuro, ¿sí? Y hay una cosa que nos llama mucho la atención desde el punto de vista informático, es que esa formación de esas capacidades propias del deber ser del bioinformático también tiene otras cosas interesantes de las cuales no se habla mucho, pero son súper relevantes. Y es el tema de la seguridad informática. Estamos aquí hablando de datos personales. Entonces, ¿cómo desde esta área tan interesante, con tanto potencial, con tantas bondades también, nos permite estar seguros de lo que estamos haciendo? ¿Sí? De que los datos sean, así como hablaste tú ahorita, de esa soberanía genética o genómica que debemos tener, en realidad nuestros amigos desde la bioinformática nos aseguren que eso pase. Pero también trae consigo otra cosa interesante, y es cómo almacenamos los datos, ¿sí? Los datos, el almacenamiento de esta Big Data, la genómica es Big Data en sí, ¿sí? Es una ciencia de las Big Data. Entonces, ¿cómo exactamente? ¿Cómo hacemos que eso sea sostenible en el tiempo y merecerá la pena empezar a hacer los debates de compartir los datos? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué fin? Siempre y cuando teniendo muy en cuenta la seguridad del dato como tal, dado que es un dato personal. Entonces, tiene todas las potencialidades, tiene todas las bondades, tiene mucho tema también para debatir, desde lo técnico, incluso desde lo legal y lo ético, y pues no, bienvenido la cantidad de informáticos que lleguen, porque en realidad sí lo que necesitamos es eso. Gracias, doctor. Doctora Marina, y desde su experiencia con microbiomas, cuéntenos un poquito cómo se aplica la bioinformática en ellos. Bueno, para resaltar ese campo de los microbiomas, pues es uno de los ejes más importantes de nuestro Centro de Investigación en Microbiología y Biotecnología de la Universidad de Rosario, y pues hemos identificado cómo esos microorganismos pueden llegar a impactar en el bienestar de los pacientes, incluso cuando hay algún componente genético propio de ese hospedero. Entonces hablamos de esa interacción microbioma-hospedero, y pues es fundamental utilizar todas esas herramientas que estábamos hablando ahora, pero también pues comenzar a hacer ese repositorio de datos, que era un poco lo que hablábamos ahora. La diversidad, así como todas esas variantes que en la población humana no han sido descritas en esas regiones biogeográficas de nuestro país, pues ocurre lo mismo con los microorganismos. Entonces tenemos microorganismos patógenos que pueden estar causando un daño importante en esas personas. Los hemos encontrado tanto en personas que están a nivel intrahospitalario, que tienen alguna enfermedad, o hemos encontrado microorganismos con potencial patógeno en individuos de la comunidad, donde normalmente no se estudia la distribución de estos microorganismos. Entonces hay que enfocarnos en qué es lo que ocurre, cómo están circulando esos microorganismos y qué impacto pueden tener no solamente en el momento. No tenemos que ser inmediatistas en esto, sino comenzar a pensar a futuro, como una combinación
de susceptibilidad a nivel genético y la presencia persistente de algún agente patógeno puede llegar a conducir rápidamente al desarrollo de enfermedades, incluso cáncer. Ya conocemos el ejemplo clásico de virus de papiloma humano y el cáncer de cérvix, y así pueden estarse identificando otros agentes con potencial patógeno. Entonces, los patógenos, esos malos del paseo, es fundamental que los estudiemos y en el contexto de la genética tienen mucho que ver. Pero si nos vamos a los benéficos, que también han sido muy poco estudiados, pues ellos pueden ser una estrategia de protección en nuestro organismo. Entonces, es poco lo que hemos estudiado en el país a nivel de probióticos, pero pues ya se está comenzando y es parte de nuestra investigación más importante en el centro, que es comenzar a caracterizar esos probióticos y cómo en verdad tienen ese mismo efecto en nuestra población, porque la mayoría de la información disponible a nivel de microbiomas se ha descrito igual que la parte genética en los países desarrollados. Entonces tenemos todo un universo para describir en esos microbiomas y esa interacción con el componente genético del hospedero. Muchísimas gracias, doctora Marina. Bueno, y vamos a ir terminando ya con esta sesión de debate, de discusión, de conversación con nuestros panelistas para dar ya muy pronto entrada a las preguntas del público. Por favor, recuerden dejarnos sus preguntas consignadas en los chats para que podamos trasladarlas después a nuestros panelistas en el espacio para preguntas. Quisiera, para ir cerrando, preguntarle a la doctora Marcela, ¿cuál cree usted que es el futuro de la genómica? Todos han hablado del presente, creíamos que era el futuro, ahora estamos en el presente. ¿Cuál es entonces el futuro de la genómica? Bueno, es una pregunta un poco difícil porque realmente yo soy de las que piensa que el futuro de la genómica es el presente. O sea, realmente creo que ya está acá, lo hemos discutido en diferentes escenarios, investigación en diferentes especies, en la clínica, incluso en algo que tocaba un poco hace un momento el doctor Harvey, es esas pruebas genómicas de riesgo para prevenir enfermedades, que incluso ya sabemos, por ejemplo, esas pruebas entre comillas recreativas para mirar la ancestría. O sea, realmente creo que ya está. Y que el tema es de pronto cómo lo vamos a manejar, a optimizar. Estoy completamente de acuerdo que ya debemos estar empezando a trabajar en biobancos de datos genómicos que nos permitan alimentar el país. Y creo que el ministerio ha hecho un primer paso sacando esta ley de biobancos que todavía seguramente falta afinar muchas cosas, pero que ya de entrada nos deja eso por sentado, que todos tenemos que trabajar como en el mismo horizonte y realmente empezar a ser más amigables, a compartir más toda esta parte. Se mencionaba antes el tema de cómo almacenar los datos. Eso no lo puede hacer una institución ni pública ni privada única. Esto seguramente va a tener que ser un consorcio o un grupo de instituciones que de alguna manera pues aporten a eso. Entonces yo creo que ese futuro realmente es el presente y más bien tenemos que ir a la vanguardia de no quedarnos ahí, no quedarnos rezagados. Creo que estamos haciendo muy buen trabajo realmente y pues la idea es que sigamos como en ese buen camino que yo siento que vamos. Muchas gracias, doctora. Doctor Jorge, ¿usted qué opina? El futuro de la genómica es, por un lado, lo que pasa es que es futuro político, entonces es casi presente. El futuro yo lo veo como a nivel global, a nivel humanidad, primero pues estar todos utilizados, información genómica a nivel planeta. Es viable hacerlo, por supuesto en muchas partes, pero que es viable hacerlo. Por otra parte, pues viene el tema de secuenciar genomas humanos completos, o sea, ahora sí completos, ahora sí la foto completa, que pues los artículos salieron, un par de artículos salieron el año pasado, de que ahora sí secuenciamos el genoma humano, celular, 20 años después. Sí. va a haber genomas humanos completos en cromosomas muy pronto, eso sí estoy seguro. Por el lado de biotecnología todavía seguramente más bien está intentando hacer el secuenciador telómero a telómero para no necesitar el bioinformático, entonces pero no, pues con los bioinformáticos yo creo que va a haber genomas humanos completos, genomas humanos, y pues bueno, si me salgo de humanos porque pues te acuerdas que pues, realmente mi experiencia es más de otro tipo de organismos, va a ser información genómica completa de todos los estilos. Mi experiencia, pues tengo experiencia cercana más o menos más en plantas. También con plantas, pues el futuro de la genómica es que, por ejemplo, los procesos de mejoramiento, todo está basado con herramientas moleculares, procesos de selección genómica, los microorganismos se están secuenciando de manera masiva con trabajo de metagenómica,
y entonces la disponibilidad de toda esa información es importante. Futuro bien clave, no hablé, efectivamente una parte del componente de formación del que hablaba ahorita, usted lo ha mencionado, es el componente ético también, el componente de saber qué hacer con los datos, como en el caso de humanos sobre todo, manejar bien los datos de humanos, manejar bien el tema de no identificar, de saber cómo compartir los datos, y también pues, los temas efectivamente técnicos de saber cómo hacer para manejar efectivamente bases de datos gigantes, que son efectivamente gigantes de genómica. El futuro es básicamente tener los datos completos. El futuro por el lado de secuenciación, tener genomas completos, es que se puede hacer identificación de variantes estructurales causales, teniendo en cuenta fase, teniendo en cuenta ahora sí el dibujo completo y poderlo, ojalá, decimos futuro aplicar a la clínica, pero nuevamente hace 10 años no sabíamos que íbamos a tener exomas todos los días, exomas todos los días, puede ser que en 10 años tengamos genomas completos con fase y cromosomas todos los días. Así es. Bueno, y vamos entonces a dar ya paso a las preguntas del público. Hay algunas preguntas que están inicialmente dirigidas específicamente a algunos de ustedes, otras que van a ser un poco más generales. Bueno, vamos a empezar con una pregunta de Camilo Rodríguez. Camilo nos pregunta, ¿qué importancia tiene la epigenómica en ámbitos aplicados o de investigación y qué se está haciendo actualmente en el país en temas de epigenética? No sé si alguno de los panelistas quiera responder a esta pregunta. Doctor Harvey, adelante. Hace como 15 años le escuché una frase a un profe de la Javeriana y decía que el doctor Bernal nos decía la otra mitad de la genética es el medio ambiente, o al revés, la otra mitad del medio ambiente es la genética. Entonces, ese precisamente, esa arista de conocimiento, sí tiende a ser, en principio, una posibilidad de futuro con relación a cómo entendemos la interacción del medio ambiente y cómo esa interacción del medio ambiente nos afecta o nos protege con relación a nuestro devenir, tanto desde el punto de vista de la salud como desde el punto de vista de la enfermedad. Entonces, la epigenómica es una de las respuestas más audaces al entendimiento completo de lo que es, por así decirlo, el humanoma, ¿sí? Porque, un ejemplo, el estudio Giant, que es un estudio gigantesco de GWAS, creo que son como 200.000 personas en Europa, explica la estatura, la genómica, sí, pero su heredabilidad es como el 40%. ¿Y el resto qué? Entonces, ¿dónde viene el resto? Entonces, de pronto la epigenómica y la interacción con el microbioma y otros elementos que en este momento pueden estar relacionados con ciencias ómicas explican la otra parte del entendimiento global de lo que es un ser humano. Ahora, existen varias que conozco, manera de comentario, pues de cóctel. No soy experto en epigenómica. Debe haber algunos grupos de investigación en Colombia que trabajan en esto, en la Universidad Nacional. Entiendo que hay varios que están trabajando en temas de epigenómica. Hay otros grupos, por ejemplo, creo que en Valle, que está trabajando en epigenética en cáncer. Lo mismo en la Universidad del Tolima, también entiendo que hay temas en la Universidad de la UIS, también hay varios grupos que están trabajando en epigenética más enfocada a tema de cáncer y quizás también enfocada a temas de enfermedades neurodegenerativas, pero no sé si de pronto alguno de ustedes conoce otros grupos que estén trabajando en eso. Gracias, doctor. Bueno, vamos ahora con una pregunta de Laura Tatiana Picón. Laura nos dice, algunos laboratorios en el país realizan el análisis bioinformático a través de herramientas generadas o disponibles por compañías extranjeras. En Colombia existen plataformas de análisis diseñadas aquí para realizar este trabajo. Creo que el doctor Duitama es la persona ideal para darnos esta respuesta. Por supuesto que sí. Sí, pues me acaban de preguntar sobre qué investigo todos los días. No, pues el esfuerzo que hacemos en mi grupo de investigación, normalmente yo tengo un par de sombreros de investigación, uno es el de ingeniero de sistemas, otro el de jugando a ser biólogo, porque no soy biólogo, pero en la faceta de ingeniero de sistemas, pues a lo que me he dedicado más es al desarrollo de software. En ese sentido,
pues para hablar del software, el software en GCEP, que es el software que pues he venido desarrollando, ya vamos a cumplir 10 años el próximo año. Hace el trabajo de, hoy en día, puedo decir tranquilamente, hace lo que quieras hacer con datos de secuenciación, tanto de lecturas cortas como largas. En particular para el diagnóstico genético, te está haciendo hoy en día mapeo, detección de variantes. Detección de variantes pues es la funcionalidad clásica que tenemos desde hace ya mucho tiempo y súper estable. Y te hace pues mapeo, detección de variantes, genotipado, y inclusive hicimos algo de trabajo de interpretación de variantes también, precisamente viendo esa problemática de las variantes de significado incierto. Entonces, efectivamente, software nacional se hace, pues hay varios grupos intentando, mi grupo pues lleva, y pues mi grupo, casi que toda mi investigación gira en torno al software, y efectivamente tenemos las herramientas, y en el caso de mi software, el software es perfectamente libre, pues teniendo en cuenta cómo es la dinámica normal de desarrollo de software de bioinformática. Tenemos el software perfectamente libre y disponible para que pues, la industria lo pueda utilizar y lo pueda integrar en sus pipelines de desarrollo pues, en el momento en que lo considere. Por supuesto, es un tema de competencia, entonces yo entiendo perfectamente que haya soluciones de empresa privada, sea local o sea extranjera, pues efectivamente van a tener ciertas características, naturalmente deberían tener ciertas ventajas, si quieres, ciertas características importantes que hacen que sea deseable utilizar estas herramientas y con la ventaja del costo tal vez, diría yo. Pero sí, digamos que existen las alternativas locales, existen las herramientas de desarrollo y pues es lo que trabajamos todos los días. Y está perfectamente disponible para todos ustedes. Gracias. Bueno, el nombre del software, recuerden, NGCEP. NGS. Bueno, esta pregunta es para la doctora Marina. Paula Sterling nos pregunta, ¿existen avances en el estudio genómico de arqueobacterias para estudiar sus mecanismos de reparación y su influencia comparativa con el genoma humano y los mecanismos que éste presenta? Bueno, gracias por esa pregunta. Realmente todas las arqueas son un mundo que todavía falta por explorar. Si bien se han hecho aproximaciones bastante puntuales y obviamente ahí se han encontrado todo un potencial metabólico que puede llegar a ser de bastante utilidad a nivel de biotecnología y también en la parte clínica. Entonces, solo algunas se han caracterizado a nivel de genoma, pero pues esa articulación con cómo puede impactar a nivel del hospedero humano, pues realmente está muy pobre todavía. Entonces tenemos esa tarea a nivel científico de explorar esas arqueas y comenzar a identificar esos marcadores moleculares que pueden llegar a tener un potencial a nivel biotecnológico. Entonces es una tarea que estamos haciendo. Realmente el primer paso es describir esa diversidad de arqueas que pueden estar presentes. Su abundancia es muy limitada, la abundancia relativa en relación a otros grupos microbianos que pueden estar presentes en los ambientes y más a nivel humano, pero estamos trabajando en eso. O sea, ya se están comenzando a identificar en esos análisis de metagenómica y el siguiente paso es comenzar a analizarlas, así sea a partir de ensamblajes obtenidos de esos metagenomas. A veces es difícil aislar ese tipo de microorganismos, pero estamos trabajando en la construcción de esos ensamblajes a partir de metagenomas y se están comenzando a caracterizar. Entonces, ese es el ahora que estamos trabajando a nivel de microbiomas. Perfecto, doctora, mil gracias. Esta pregunta es para la doctora Marcela Gálvez. Óscar Escobar nos pregunta, en el campo de la medicina de precisión, ¿no es obsoleto solamente buscar variantes mendelianas monogénicas en regiones codificantes que corresponden al 2% del genoma humano? ¿Qué avances concretos se están dando para aprovechar el 98% de la información restante? Sí, una interesante pregunta, completamente de acuerdo. Yo creo que lo hemos mencionado antes en algunas preguntas, creo que el genoma va a cobrar cada vez más relevancia y no solamente para la identificación de variantes puntuales de ese origen mendeliano, como decíamos, sino también para variantes comunes en enfermedades complejas o ni siquiera en enfermedades complejas, sino en riesgo, ¿sí? Por ejemplo, el genoma cada vez cobra más relevancia en la farmacogenómica, porque en la farmacogenética gran cantidad de las variantes más importantes están en regiones intrónicas, en promotores, en enhancers, que claramente quedan muy mal cubiertos en una aproximación mediante exoma o paneles de regiones codificantes. Entonces, hoy en día se está hablando mucho de lo que es el low passing genome, por ejemplo, que básicamente es un genoma de muy baja profundidad, pero que nos permite a un costo razonable poder identificar variantes que son
polimórficas de alta frecuencia, pero que tienen un impacto importante, por ejemplo, a nivel de farmacogenómica o, como lo mencionaba antes, también a nivel de los riesgos de enfermedades complejas como hipertensión, diabetes, obesidad, cáncer, entre otras. Y creo que más allá de la secuenciación genética de variantes como tal, los perfiles de expresión genómica están cobrando también una relevancia, sobre todo en la parte oncológica, pero insisto, creo que seguramente, por ejemplo, en las enfermedades neurológicas viene algo también bastante importante en cómo estos perfiles de expresión pueden predecir cómo se va a comportar una enfermedad, en cáncer cuál va a ser el riesgo de metástasis, si realmente se benefician de una quimioterapia o no, cuál es la probabilidad de efectos adversos, y eso pues porque justamente estos tumores, por ejemplo, tienen una alta expresión, si tienen una alta expresión de genes de proliferación celular, de genes relacionados con la supervivencia, la extravasación, etcétera, pues seguramente es un tumor que va a tener más alto riesgo de ese proceso metastásico y viceversa. Si esos mismos están subexpresados, pues uno puede como añadir a esos factores clínicos y patológicos que claramente son muy relevantes esa parte del comportamiento biológico del tumor en el caso de cáncer, pero insisto, creo que viene mucho de los perfiles de expresión en la medicina de precisión. Me encanta que toque ese tema, doctora, porque justamente otra de las preguntas que teníamos en el chat era cómo podemos empezar a incluir otras ciencias ómicas u otras tecnologías, por ejemplo, como RNA-seq, dentro de nuestra práctica clínica. Y sí, seguramente empezarán progresivamente a ser incluidas o a ser asociadas a ese diagnóstico genético como lo conocemos en el día de hoy, para tener mejores perfiles de diagnóstico y a su vez mejores perfiles de tratamiento Y para nuestros un pacientes. panorama más completo Más de lo que completo. realmente está Exactamente. sucediendo. Exactamente. Bueno, y por temas de tiempo vamos ya a dar cierre. Las preguntas que quedan pendientes de responder, vamos a responderlas vía correo electrónico a todas las personas que nos las enviaron. Realmente recibimos bastantes inquietudes. Solo para cerrar, quiero dar una respuesta a varios comentarios que nos hicieron en el chat. Personas desde México que están conectadas con nosotros, personas desde Perú que están conectadas con nosotros y desde otros países de Latinoamérica en cuál es la posibilidad de sumar esfuerzos entre los profesionales que se están formando en otros países de la TAM, los profesionales que estamos formando aquí en Colombia para mejorar las capacidades tanto de cada país como de nuestra región. Quisiéramos entonces invitarlos a que se comuniquen, se pongan en contacto con la Asociación Colombiana de Genética Humana para que empecemos a mirar cómo podemos hacer todas esas colaboraciones, esa creación de consorcios de la que hablábamos hace un rato, de consorcios no solo nacionales sino internacionales que nos permitan a todos seguramente avanzar, tener mejores tecnologías, aprender unos de otros, seguramente todos tenemos que enseñarnos, entonces adelante, escríbanos, pueden ubicarnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como Asociación Colombiana de Genética Humana. También algunas personas en el chat estaban interesadas en conocer cuáles son los perfiles de las personas o de los egresados de distintos programas que pueden trabajar en análisis de datos genómicos. Entonces también a través de nuestras redes sociales estaremos contándoles, informándoles y seguramente vamos a empezar a tener algunos boletines en los que vamos a contarles dónde hay oportunidades laborales. Vemos que hay muchas personas interesadas en continuar trabajando en genética humana, en genómica, en por supuesto otras ciencias ómicas, así que estén muy pendientes de nosotros que seguramente vamos a tener más información para ustedes. Muchísimas gracias a nuestros panelistas por acompañarnos el día de hoy. Creo que pasamos un rato bastante ameno. Espero que todas las personas que están conectadas hayan disfrutado también de este espacio de discusión. Como les digo, responderemos las dudas que de pronto quedaron inconclusas vía correo electrónico. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta celebración del Día del ADN año 2023, liderada por la Asociación Colombiana de Genética Humana. Gracias, buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a todos.